Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Hoy es martes 2 de junio del 2020. Vamos a hacer la sesión número 65 del libro Los Misterios del Yoga, libro escrito por Vicente Beltrán Anglada, y que este estudiante pues semanalmente vamos poniendo el texto que Vicente escribió, lo ponemos en diapositivas y estamos en la sesión 65. No estamos en Amigos de la India porque por el tema de la pandemia el centro está cerrado, pero estamos unidos de manera virtual, por lo tanto el trabajo lo estamos haciendo. Como de costumbre, los dos cuadros de Nicolás Roerich, el de la derecha superior habla de los montes Himalaya, cubierto con la luz del sol, el reflejo, color rojizo, que nos habla de la iniciación. En la parte inferior izquierda tendríamos las mismas montañas blancas, cubiertas de nieve, y tendríamos una referencia clara a través de la estupa, a la tradición, el estudio esotérico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen bastante significado para este estudiante que el tema de los cuadros de Nicolás Roerich. Vamos a empezar. Todas las presentaciones comienzan con esta diapositiva que pertenece al capítulo primero de los misterios del yoga. Dice así: los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz, y que los magos negros la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Este texto pertenece a Vicente Beltrán Anglada. Y como de costumbre, habría que incidir en lo siguiente. Nosotros somos conciencias solares, almas en evolución, que utilizamos formas lunares construidas con energía, los ángeles provenientes de la anterior encarnación del Logos, de la anterior cadena, la cadena lunar, del globo D, que realmente han posibilitado que tengamos estas formas. Así, todo lo que acontece en la Tierra. Por lo tanto, hay cierto karma, pero que el karma, en la medida en que desarrollemos el aspecto solar, que es lo que le corresponde al reino humano, será capaz de redimir esta sustancia y provocar una gran transmutación, transformación y, por qué no, transfiguración, para al final revelar una conciencia completamente nueva. Ese es el objetivo nuestro, y esta es la diferencia entre las formas de los discípulos espirituales que trabajamos o intentamos trabajar con la sustancia débica, concurso de los devas, aquellos otros que trabajan con la sustancia de los elementales, la magia negra. Vamos a continuar. Aquí quedamos en la anterior sesión, la número 64. Dice así: hablábamos de los 5 factores de la mente, hablábamos de la facultad de pensar, del pensador, de la mente, del pensamiento y del cerebro físico. Y dijimos que no venía exactamente el texto así, sino que se había puesto de esta manera, se puso primeramente de original, y esta adaptación en orden correlativo, vertical. ¿Para qué? Para poder tener una mejor captación del mensaje de Vicente. Primero, la facultad de pensar. Segundo, tenemos al pensador. Tenemos la mente. Tenemos el pensamiento y tenemos, por qué no decirlo, la parte densificada de la conciencia, el cerebro físico. No olvidemos que si el cerebro físico o el rayo del cuerpo físico, como se suele denominar también, no funciona bien, esa conciencia no se puede manifestar bien. De ahí que es muy importante que entendamos que el único exoesqueleto que tenemos en el cuerpo humano es precisamente el cerebro. El cerebro tiene el esqueleto por fuera, un exoesqueleto. Es un caparazón que sirve ¿para qué? Pues para proteger un tesoro, que es el cerebro. Si el cerebro no está plenamente protegido, las glándulas superiores no van a actuar correctamente y, por lo tanto, el trabajo de la encarnación no se podrá llevar correctamente a buen puerto. ¿Lo entendemos? Por eso hay que tener tanto cuidado con la cabeza. Y sobre todo, cuando se es pequeño, nada de golpes y nunca dar golpes en la cabeza. Continuamos. Dice: la facultad de pensar es relativamente divina. Es la propia vida de Dios tratando de revelar el íntimo secreto de su gran proyecto universal a través de todas y cada una de las infinitas creaciones, desde el simple electrón dentro de un átomo hasta el más exaltado ser cuya vida se expande por medio de un planeta. ¡Qué maravilla!, ¿eh? La facultad de pensar es realmente divina. Es la propia vida de Dios tratando de revelar el íntimo secreto de su gran proyecto universal a través de todas y cada una de las infinitas creaciones, desde el simple electrón hasta
dentro de un átomo hasta el más exaltado ser cuya vida se expande por medio de un planeta. Todo eso está dentro de la mente de Dios. Por eso, si los que hemos leído el Kybalión, sabéis que se decía que el universo es mental, ¿no? Que como es arriba es abajo. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues que somos un pensamiento del logo solar. Es curioso, somos un pensamiento del logo solar. Por lo tanto, si entendemos un poquitín nada más lo que eso significa, deberíamos entender que lo que nos acontece a nosotros a diario es fruto de pensamientos nuestros mantenidos, generados en vidas pasadas y sustentados en esta. ¿Lo vemos mejor así? Somos un pensamiento divino. Somos en el plano físico consecuencia de ese pensamiento y de la capacidad que tenemos en el fondo de pensar también. ¿Lo vemos? Macrocosmos, microcosmos. Macro, el logo solar. Micro, nosotros, los humanos. Continúo. Seguimos en el capítulo 17. Dice, todo cuanto existe está inmerso dentro de la facultad de pensar, y cada ser y cada cosa extraen de ese océano de pensamiento o mente divina la cantidad de esta facultad que necesita para expresar o demostrar en tiempo y espacio ciertas cualidades específicas que en su integración o función total constituyen la cualidad esencial o rayo que caracteriza también en espacio y tiempo aquella esplendente vida cuya manifestación constituye el universo. Todo cuanto existe, repito, está inmerso dentro de la facultad de pensar, y cada ser y cada cosa extraen de ese océano de pensamiento o mente divina la cantidad de esta facultad que necesita para expresar o demostrar en tiempo y espacio ciertas cualidades específicas que en su integración o función total constituyen la cualidad o rayo que caracteriza también en espacio y tiempo aquel ser, aquel logos, cuya manifestación constituye el universo o sistema solar para nosotros, no lo que entendemos vagamente por universo según la ciencia. Entonces, cuando uno dice, he tenido un pensamiento sublime, o el filósofo tal tuvo un pensamiento maravilloso, o vino el mensajero de Vishnu y dijo algo maravilloso, o vino el Cristo y dijo algo maravilloso. El Cristo lo dijo, Buda lo dijo, los filósofos lo han dicho, los grandes sabios lo han dicho, pero no eran de ellos. ¿Era de quién? Del Padre. ¿Lo vemos? Así que apliquémonos la lección. En la medida en que vayamos expandiendo la conciencia, cuando tengamos una gran revelación, no es nuestra, es del Padre. ¿No habéis visto estos textos que se mandan por ahí, por WhatsApp, estas cadenas, que te hablan de uno que quiere llegar al cielo con un montón de riqueza y le dice el Dios, eso no es tuyo, eso es de la materia del pensamiento, eso otro no es tuyo, la vida me pertenece, y al final ¿con qué se queda el que quiere pasar al otro lado? Con nada, porque él vino a experimentar, a construir, a potenciar los talentos que ya tenía trabajando correctamente en la materia, por lo tanto no se puede llevar absolutamente nada. Esto es una metáfora de lo que nos pasa en el día a día. Tenemos un apego excesivo egoísta a lo conocido, a la materia tangible, aquello que nos aferramos sabiendo o intuyendo a veces que no nos va a llevar a buen puerto. Aún así, pretendemos evolucionar positivamente aferrándonos a la materia. Ya llegará el día en que el karma se encargue de enseñarnos. Cuando digo karma me refiero a acontecimientos de la vida diaria o a nivel general, o pandemias o ciclones, lo que corresponda, nos va a dar las condiciones necesarias para que aprendamos la lección. Si no la aprendemos y reiteradamente se nos avisa y no la aprendemos, no os preocupéis que la vamos a aprender de otra manera. No conviene nunca decir cómo porque no lo sabemos y cada uno en este caso deberá enfrentarse a su propio trabajito. Deberá pasar la prueba como os tiene asignado, según su línea de rayo, según su nivel de compromiso y según su capacidad de respuesta. Por lo tanto, estemos muy atentos y no que cuando hagamos el examen de recapitulación vespertina, famosa que hay que hacer cada día, se recomienda antes de ir a dormir, deberíamos ver que estamos trabajando con una energía que no es nuestra, que es del Padre. Estamos desarrollando unas relaciones que no son para beneficio nuestro, son para beneficio del Padre, y que todo lo que hacemos es para el Padre, porque nosotros no podemos pensar en términos de separación del Padre. Esto que nos debería de quedar claro, ¿sí? Continúo.
Dice, esta consideración induce lógicamente a afirmar que todo cuanto existe, piensa, y que toda evolución universal, desde lo más pequeño a lo más grande, está utilizando la mente de Dios o facultad de pensar a su inmediato alcance para cumplir con su propio deber kármico ante la vida divina. Esta consideración induce de forma lógica a afirmar, dice Vicente Beltrán, que todo cuanto existe piensa. Es caramba, ¿y el reino mineral piensa? ¿Pero de qué manera él piensa? Si es un pensamiento divino, tiene capacidad de respuesta. Lo vamos a dar por válido. A mí me costó entender un día, cuando tenía 15 años leyendo unos textos sobre el yoga orientales, que a mí me sorprendió, porque no estaba todavía en la línea esotérica como estoy ahora, y me sorprendió que aquel texto dijera lo siguiente, que para el logos tenía la misma importancia una piedra, un diamante, que un ser humano. Pues caramba, ¿pero cómo puede ser? Sí, porque son, ¿qué? Pensamientos suyos. Él no puede potenciar un pensamiento en contra de otro, no. Él lo tiene en su mente. ¿Por qué? Porque él evoluciona a través de este pensamiento proyectado. Y el sistema solar es una proyección de su átomo manásico permanente que la sustenta en tiempo y espacio, que para él el tiempo no existe, y el espacio es el círculo no se pasa suyo, que está supeditado al círculo no se pasa del logos cósmico y de los 7 sistemas que forman parte del logos cósmico. Es decir, algo que se nos escapa a la inteligencia, a la comprensión. Por lo tanto, debemos entender que si lo aplicamos al plano físico, lo que nos está diciendo es lo siguiente: trabajad la conciencia grupal, porque trabajando la conciencia grupal vamos a entender mejor qué significa esta relación. Así que nos quedamos que todo cuanto existe piensa. ¿Por qué? Porque es fruto del pensamiento divino. Y que toda evolución universal, desde lo más pequeño a lo más grande, está utilizando la mente de Dios. Recordemos, según nos dice la ciencia, que para obtener, por ejemplo, el petróleo, el carbón o los diamantes, en un principio, muy tiempo a muchos cientos o miles de millones de años, de aquel magma incandescente al solidificarse, según qué sustancias había, qué tipo de carbono había, acabó saliendo el carbón natural que conocemos, que eran grandes bosques que en el Cretácico se hundieron, se comprimieron, que generaron carbón, y que los diamantes es ni más ni menos un carbono purificado al máximo. Lo mismo con el resto de los minerales y de las joyas que conocemos, las piedras preciosas. Pero es que nosotros somos un pensamiento también, y venimos de la etapa más rudimentaria, la etapa lemur, a una etapa como la actual, la ariana, donde convivimos con mucha conciencia atlante, queda un remanente lemur todavía en el mundo, pero que realmente estamos cada vez más en situación de comprender cuál es el trabajo que el logo solar realiza, aplicándolo al mundo de nuestro propio yo personal o ego, en este caso. Digo personal, al mundo de la personalidad, del mundo del deseo nuestro, que es el único, la primera lección que debemos aprender. A través de ese apego a la materia, esa reflexión con la materia, estamos en Géminis, debemos entender que la materia nos llevará a una resolución clara, a apostar por lo más sublime de la misma, lo más abstracto, es decir, poco a poco ir sustrayéndonos de la influencia que ejerce la materia, lo densificado, sobre nuestra conciencia. Y esto, con un poco de práctica, está al alcance de todo. Solamente se pide perseverancia y muchísima atención. Mente de Dios, facultad de pensar a su inmediato alcance para cumplir con su propio deber kármico ante la vida divina, dice Vicente ahora. Ahí tienen ustedes una nueva idea acerca del karma que debería liberarnos de toda idea fatalista acerca del mismo. Dicen, la expresión el deber de cada ser y de cada cosa con respecto al Creador universal está explicado el verdadero fundamento del karma. Tal fundamento es razón de ser y cooperación inteligente. Por lo tanto, si alguien o nosotros, por ejemplo, ignoramos estas leyes y en nuestro diario vivir, pues bueno, somos consecuentes con nuestro estado, con nuestra capacidad manástica de captación, de impresión, de análisis de la realidad que nos circunda, el karma que tenemos es un determinado karma. Pero aquellos que realmente conocen no pueden actuar nunca de manera separada al Padre. A lo largo de la historia, a través de filosofías, de ideas propagadas en el plano físico que se convertían en ideologías, como sabemos, a través de religiones organizadas,
se ha inoculado el espíritu de la separatividad, de la contienda, de la agresión, de la muerte, de la guerra, en el nombre del Dios, un Dios coloreado con las apetencias de una etnia determinada, de un momento histórico, una conjunción de rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso es lo que genera karma. Es como decir un pueblo que es el pueblo elegido. Perdona, por definición, todo el cuarto reino y todo lo que envuelve el planeta Tierra y el sistema solar es una creación manásica del logo solar, de ese ser que conocemos como el Sol, el Sol físico y los planetas que le acompañan en su evolución. Por lo tanto, afirmar esa necedad, eso lo puede hacer un profano, pero alguien que realmente conozca un poco la materia, que haya sido capaz de pensar como se hacía tiempo A, realmente se da cuenta que todo tiene una razón de ser. Cuando un científico positivo, de las ciencias positivas, las que solamente creen en aquello que pueden comprobar, lo que la mente razona, pues, utilizando el método científico, cuando un científico dice que hay un orden establecido, un orden natural, una ley, hablan de las leyes de la naturaleza en el sentido de que hay un equilibrio ecológico, biológico en el planeta, geológico, están diciendo que como pensamiento divino tiene vida propia y obedece a un patrón que podrá tener unos ciclos enormes de manifestación, pero que siempre se repite lo mismo. Por ejemplo, se sabe que cada 500 años la zona donde vivimos sufre una tromba de agua increíble. Esto la historia de Barcelona y la demarcación de Barcelona lo sabe. Y quien dice esto lo dice de otra parte del mundo, que cada 500, 600 años tienen un pequeño terremoto. Un huracán, un ciclón, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una ley que traspasa la razón más concreta del ser humano que está por encima de la nuestra. Estamos viviendo en un planeta que no es una piedra, como se suele llamar. No, no lo es. Es una entidad viviente. Lástima que seamos tan necios de no reconocer el trabajo que realiza el espíritu de la Tierra. Pero hay que decir también que en estos tiempos se mantiene muy poco respeto hacia los vehículos de la personalidad, a los cuales no hay que reverenciar, sino hay que tratarlos correctamente para que esos elementales puedan encontrar la luz solar. No trabajamos tanto para manifestar el alma como para redimir la materia, la sustancia construida y sustentada por los pitres lunares. Esto nos debe de quedar clarito ya. No trabajamos para nosotros, trabajamos para el grupo, pero el primer grupo es nuestros vehículos y después, por expansión de conciencia, la familia, que ya es biológico, que es instintivo, pero muy especialmente todos aquellos que no son de nuestra sangre biológica, pero que internamente sintonizan la vibración de una idea, de un pensamiento, de una creencia o de una realidad de conciencia nueva como es la conciencia grupal. Así que, una vez más, la palabra karma es ir en contra de aquello que uno ya realmente percibe, pero que a través de las argucias de la mente concreta prefiere ignorar. ¿Continúo? Vamos adelante. Dice, tenemos también la vida o cualidad del pensador. El pensador es el hijo de la mente, el alma, de aquella gloriosa presencia más allá de la mente conocida, que es consciente del arquetipo de Dios con respecto a la humanidad y está tratando de revelarlo a través de un ser humano. Esperamos sea comprendida esta última afirmación, ya que ella puede aclarar muy significativamente lo que hay que entender por vida cualitativa de la divinidad, expresándose a través de un perfecto diseño o proyecto por medio de un arquetipo. En todo caso, dice Vicente, hay que tener presente que la vida de Dios, expresándose a través de los arquetipos solares e infundida en ciertas vidas progresadas del tercer reino de la naturaleza o reino animal, originó el cuarto reino o reino humano. Sigue diciendo, no hay que olvidar esta circunstancia cuando nos refiramos a la actividad del pensador. Vamos a repetir todo el texto. Tenemos también la vida o cualidad del pensador de aquella gloriosa presencia más allá de la mente conocida que es consciente del arquetipo de Dios con respecto a la humanidad. Es decir, esa idea, por llamarle de una manera porque no tenemos una idea muy clara, valga la redundancia, de lo que significa arquetipo, es decir, son como unas matrices a través del cual se proyecta todo lo conocido, pero no sabemos exactamente en qué consisten. De hecho, lo que se relata cuando se alcanza la cuarta iniciación es que lo que hay pasado la puerta es un gran vacío.
La puerta es muy estrecha, por eso no se puede ir con ningún tipo de riqueza, si no, no pasas. Prácticamente no existe tal puerta, pero es una forma, un estado de vibración que te deja atrás todo lo conocido. Y lo que hay es absolutamente nada. ¿Qué significa nada? Un vacío total. Es decir, existe algo para el cual los sentidos humanos y la mente humana no son válidos. Por lo tanto, es la intuición. Pues la intuición deberá necesariamente después manifestarse utilizando de nuevo la mente concreta, pero no ya como agente karmático, sino como agente de servicio, en la cual se puedan elaborar ideas, es decir, definiciones que sean asequibles por razones de servicio para presentarlas al público. No para vanagloriarse el estudiante, sino por acto de servicio. Arquetipo de Dios con respecto a la humanidad, y está tratando de revelarlo a través de un ser humano. Esperamos sea comprendida esta última afirmación, ya que ella puede aclarar muy significativamente lo que hay que entender por vida cualitativa de la divinidad, expresándose a través de un perfecto diseño o proyecto por medio de un arquetipo. ¿No habéis leído en alguna parte de las enseñanzas esotéricas que el ser humano es la razón de todas las cosas? ¿Por qué? Pues porque el cuarto reino es el reino intermedio entre lo más denso y lo más sublime. Y el ojo del logos, está puesto en el reino humano. ¿Por qué? Porque gracias al reino humano, el cuarto reino, el logos es consciente de su evolución, y cuando se consigue que una mónada, un alma, alcance la cuarta iniciación, automáticamente regresa ¿a dónde? El ángel solar, ¿dónde regresa? Al corazón del logos, a la parte más interna del logos, al plano búdico regresa. Y precisamente lo que acontece es que esa conciencia se libera ya de la atracción de la materia y empezará a trabajar como custodio del plan. Es algo que es maravilloso desde fuera, pero hay que decir que las pruebas para conseguirlo es muy grandes. Sin embargo, eso no va en contra de la idea de que el cuarto reino es la razón de ser de él, el patrón de todo. Y nosotros, los humanos, deberíamos ser los maestros del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral. Si lo mirásemos de una manera fría, hay que decir que los deberes no los estamos haciendo muy bien, sobre todo con el reino animal. Y es muy curioso que debido a la pandemia esos animales que antes estaban en las afueras de las ciudades, así que a lo mejor unos 100 años, o 150, o 60, o 40, con el silencio que se ha producido por la falta de actividad de la pandemia, se hayan acercado cervatillos, jabalíes, lobos, zorros, etcétera, etcétera. En algunos pueblos de España han venido manadas de cabras montesas. Dices, caramba, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que hay silencio, los humanos no suben a la montaña y las cabras, los animales estos, vuelven a bajar ¿a dónde? A donde siempre habían estado. La idea de que la cabra suba a la montaña no es que se quede allí por curiosidad, es que el ser humano poco a poco la ha ido obligando a subir arriba, a pesar de que representa, o gracias que representa, el mito de Capricornio, ¿no? Esa capacidad humana del desafío continuo, ¿no? Continúo, dice, en todo caso hay que tener presente que la vida de Dios, expresándose a través de los arquetipos solares e infundida en ciertas vidas progresadas del tercer reino, el reino animal, originó el cuarto reino o reino humano. No hay que olvidar esta circunstancia cuando nos refiramos a la actividad del pensador. De hecho, aquellos animales, aquellos homínidos gigantescos que empezaron un poco a responder internamente, fueron los que pudieron desarrollar ese principio manásico que los ángeles solares sustentaron, que vinieron los señores de la llama y esa chispa se produjo, la individualización famosa, ¿no? La entrada en la corriente. Ahondando algo más en la idea, podríamos decir, dice Vicente, que el pensador es la gloriosa entidad causal que utiliza la facultad de pensar o mente de Dios para revelar un arquetipo divino o cualidad específica de la divinidad a través de cualquier ser humano, al ascender progresivamente por el antacarana luminoso que se va creando a través de la meditación. Se es consciente un día de lo que implica la vida del pensador y cuál es su obra en relación con aquel diminuto ser humano que se eleva de los tres mundos
tratando de ser consciente de su vida y procedencia divinas. Repito, ahondando algo más en la idea esta de que el logos se focaliza en ciertas entidades del tercer reino y que se deviene en la manifestación del cuarto reino lentamente, empiezan a tener la chispa divina, parece el ángel solar. Dice, ahondando en esta idea, que el pensador es la gloriosa entidad causal que utiliza la facultad de pensar o mente de Dios para revelar un arquetipo divino o cualidad específica de la divinidad a través de cualquier ser humano. Dice, al ascender de forma progresiva por el antakarana luminoso que se va creando a través de la meditación, se es consciente, un día de lo que implica la vida del pensador y cuál es su obra en relación con aquel diminuto ser humano que se eleva desde los tres mundos, tratando de ser consciente de su vida y procedencia divinas. Visto de manera fría, podemos decir el grandísimo trabajo que se ha realizado de coger un animal, porque, a ver, si somos de la cadena terrestre y es, como dice Tibetano, 21 millones y pico de años, es decir, o tanto da a decir la cifra de la teosofía como la que dice el tibetano, tanto da hablar de 18 millones de años como de 21, porque nos parece algo inalcanzable. Y coger aquellos animales y al final tenemos lo que tenemos en el cuarto reino, decimos, caramba, aquí se ha hecho un trabajo de titanes, magnífico. Y cuando uno lo mira bien dices, caramba, pero podríamos haber hecho más. Bueno, pero hay que una inercia de reino que dice clarísimamente que para que unos puedan subir adelante, tiene que haber una base que lo sustente, no nos engañemos. Por eso los primeros millones de años fueron muy lentos, porque no había base suficiente. Por mucho que uno se esfuerce, no va a conseguir irradiar o llegar a un punto de evolución si detrás no hay un grupo que está apoyándolo. Eso se ha hecho en momentos puntuales para traer una luz al mundo, se ha puesto un referente, pero ¿por qué luego esa referencia cae? Porque no hay suficiente masa y la pirámide no está plenamente construida. Es decir, no hay una base grande para que arriba haya un grupo de pensadores que puedan interpretar el arquetipo divino de forma correcta. Lo que vemos es otra cosa, seres humanos que interpretan aparentemente un arquetipo divino en el sentido de enriquecerse, de trabajar para el yo separado, ya sea a nivel político, económico, etcétera, etcétera, o religioso. Trabajan en esto, no para buscar la integración. Dice, al ascender progresivamente por el puente de luz, que se va creando a través de la meditación, se es consciente un día de lo que implica la vida del pensador y cuál es su obra en relación con aquel diminuto ser humano que se eleva de los tres mundos tratando de ser consciente de su vida y procedencia divinas. Continuamos. Dice, con respecto a la mente, podríamos decir, concretando algo más, que es el instrumento del pensador para expresar la parte del arquetipo causal que es capaz de percibir, comprender y exteriorizar el ser humano en cualquier momento y circunstancia de su existencia kármica. El pensador, instrumento del pensador, la mente, para expresar la parte del arquetipo causal que es capaz de percibir, comprender y exteriorizar el ser humano en cualquier momento y circunstancia de su existencia kármica. La cualidad, obertura, diafanidad y perspectiva de la mente de cualquier individuo dependerá lógicamente de su propia evolución espiritual, o sea, del contacto más o menos directo o más o menos consciente de su vida en los tres mundos, físico, emocional y mental, con la vida del pensador en el plano causal. Vamos a ver, esto es lo mismo que a nivel de personalidad ser consciente de la existencia del alma, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Más o menos de esa nebulosa que llamamos alma, o de ese cajón donde cabe todo, que nos parece muy sublime y le ponemos el nombre de alma. No importa, es reconocer la dualidad. Y cuando esto se reconoce y la meditación está detrás, vemos el trabajo que hemos realizado y sobre todo lo que nos queda por hacer. ¿Continúo? Mente y energía son términos sinónimos a pesar de su aparente diferenciación. Mente y energía son términos parecidos a pesar de su aparente diferenciación. Podríamos definirlo así. La cantidad, cualidad,
Esto no parece muy... A ver, la cantidad, cualidad de energía del pensador que el individuo es capaz de expresar a través de sí constituye la mente. La cantidad será, o cualidad de energía, más bien, o, una preposición falta en medio. La cantidad o cualidad de energía del pensador que el individuo es capaz de expresar a través de sí constituye la mente. Entonces, si lo miramos fríamente, ¿qué pasa con aquellos seres humanos que realmente tienen auténticas dificultades para entender cosas abstractas? Solamente pueden percibir lo concreto, ¿no? Lo que pueden tocar, lo que pueden ver, etcétera, etcétera. Bueno, pues que hay una cantidad mínima de ese aspecto pensador del alma dentro de la mente. Lo vemos mejor así, ¿verdad? Y de hecho, estamos rodeados, no diré afortunadamente, pero digo que gracias a que podemos percibir esto, nos damos cuenta de la grandeza del logos, la grandeza del proceso. ¿Qué significa esto? No es que sean almas rezagadas, sino almas que se han individualizado más tarde. Por lo tanto, todavía tienen por delante un camino que seguramente ya hemos recorrido nosotros, pero que eso no es garantía de éxito. Eso significa que debemos continuar todavía de manera mucho más ardua el camino que hemos emprendido, de búsqueda de la luz, el amor y la voluntad también a través de la meditación, es decir, un contacto más sostenido en tiempo y espacio con el alma. Siendo en este caso la mente un simple receptáculo de la energía del pensamiento o cualidad de vida del pensador en un momento dado. Si pudiéramos, por ejemplo, hacer una retrospectiva o acceder a unos archivos internos, veríamos que a lo mejor hace 2000 años había temas, o 2500 o 3000 o 4000, que todavía no estaban, ni mínimamente dilucidados. La mente nuestra no era capaz de resistir nada, de analizar nada. Y probablemente hoy estemos en una condición mucho mejor, pero si pudiéramos impulsarnos hacia el futuro, dentro del tiempo que sea, unos milenios, igual podríamos ver el cambio que se ha realizado. En tanto a la capacidad de expansión de la mente, que es manifestarse el alma. No la mente esa que trabaja para la forma y que todo lo gira alrededor del consumo, del contacto con la forma y del deleite de los sentidos y el trabajo con el plexo solar, sino esa mente que trabaja de forma abstracta, preguntándose quién soy, de dónde me encamino, para esto, para qué, o que trata de conocerse a sí misma. El hecho de trabajar en la línea de responder al oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo, en modo imperativo, en el fondo indica que uno es consciente de una trinidad inferior, la personalidad, y que gracias a esa enredadera, a esa miasma de deseos, de falsos pensamientos, de espejismos, de ilusiones y de mallas, poco a poco va a ser consciente de que hay algo más que todo eso. Y cuando esto acontece, uno empieza a descubrir el alma. Y lo descubre en el día a día, en pequeños actos. Cuando uno es capaz de sobreponerse a los momentos de tensión, de ofuscación, de tristeza, de euforia, y trata de vivir de una manera serena y expectante, uno está expresando el alma. Y eso es algo que está al alcance de nosotros. No es nada filosófico ni nada impráctico, es profundamente real. Siendo la mente un simple receptáculo de la energía del pensamiento o cualidad de vida del pensador en un momento dado. Dice Vicente, ello quiere significar también que en la mente de cualquier ser humano concurren dos factores principales, una parte objetiva o concreta que surge cuando el individuo se observa a sí mismo o cuanto le rodea, y otra subjetiva o abstracta cuando, retirando la atención de todas las cosas, las externas, empieza a percibir y a observar y a considerar la vida divina y la facultad de pensar tal como se expresan arquetípicamente a través del pensador. Repito, quiere significar también que en la mente de cualquier ser humano concurren dos factores principales, la parte objetiva o concreta, que surge cuando el individuo se observa a sí mismo o cuanto le rodea. Me imagino que habréis leído los textos estos orientales de la filosofía budista, de la tradición esotérica oriental, que hablan de que uno se ha creado su propia realidad. ¿Por qué? Pues porque tiene la mente enfocada en lo concreto
Y claro, todos los problemas o todas las dificultades que tiene de captación de la riqueza del arquetipo las está expresando como conflictos y limitaciones. Pero claro, al ser humano no se le puede enseñar a priori, sino que el sistema que diseñó el logos es la experiencia. Y la experiencia parte del asumir perfectamente que te puedes equivocar. Es más, nos debemos equivocar porque eso indica que estamos intentando buscar la verdad. Si nos cristalizamos no avanzamos, pero si nos caemos y volvemos a levantarnos, estamos aprendiendo. Cuando el individuo se observa a sí mismo o cuanto le rodea, o a cuanto lo rodea. Y la otra, subjetiva o abstracta, cuando retirando la atención de todas las cosas, las externas, empieza a percibir y a observar y a considerar la vida divina y la facultad de pensar tal como se expresan arquetípicamente a través del pensador. Creo que todavía estamos un poco lejos de pensar en esos términos abstractos, en términos de esos arquetipos, pero de todas formas, si estuviésemos plenamente conscientes del día a día, mantuviéramos la actitud que él defendía tanto, la actitud del observador, evidentemente todo lo que nos aconteciera sería completamente distinto. Prácticamente ya no habría espacio para esa parte concreta que habla de dificultades, que habla de matices, no habla plenamente de integración, esa conciencia. Hay que traspasar esa etapa basada en la dualidad de la personalidad con el alma y aposentarnos en una que nos hable de la dualidad superior, de la mónada con el alma con respecto a la mónada, que es la siguiente etapa que debemos manifestar. Ello quiere significar también que en la mente del ser humano concurren dos factores: la parte objetiva o concreta que surge cuando el individuo se observa a sí mismo o a cuánto le rodea. Sí, construimos el mundo como pensando en lo que tenemos alrededor. Cuando pensamos en lo que no está, estamos trabajando el aspecto extracto. Lo que no está físicamente manifestado, es decir, la causa, estamos potenciando la mente abstracta. Aparentemente es muy sencillo de describir. Es lástima que confundamos tanto el tema y no nos demos cuenta que la mayoría de las veces no estamos en la mente abstracta, estamos en una mente concreta y muy pesada además. A observar y a considerar la vida diaria y la facultad de pensar tal como se expresan arquetípicamente a través del pensador. Dice, esta consideración induce a suponer, con toda lógica, que cuando empleamos los términos mente concreta intelectual o mente abstracta intuitiva, estamos expresando grados de integración del individuo con el arquetipo que trata de proyectar el pensador, y que a medida que esta integración se va efectuando, el ser humano piensa cada vez menos en forma concreta y más en forma abstracta o arquetípica. Dicho de otra manera, en lugar de pensar en el yo, el mí, me gusta, me quiero, etcétera, etcétera, ¿qué pienso? En términos de qué? No de concreción, de un anhelo de cambio, no. En términos de expansión de conciencia grupal. ¿Qué indica eso? Que utilizo la mente abstracta ¿para qué? Para provocar el cambio, la catarsis, la afluencia de nuevas ideas, para que el ser humano se aparte ya de qué, de la parte concreta que ya conoce, que ya ha trabajado bastante, y se quede anclado en la parte sublime, la abstracta, que responde mejor al arquetipo. Continuamos. Dice, esta evolución meditativa dentro del cerebro humano desarrollará un día una capacidad de síntesis hasta aquí desconocida para la gran mayoría de los seres humanos y que solo poseen los grandes pensadores, aquellos que a través del luminoso antacarana o puente de arco iris conectaron su pequeña mente con la gran mente del pensador. Con respecto al pensamiento, podríamos decir que es una percepción hacia el exterior, por medio de los 5 sentidos corporales y que a través de ellos ha llegado al cerebro y de allí a la mente, creando una forma objetiva o concreta que puede ser observada por el pensador. Vamos a repetir el texto. Dice, esta evolución meditativa dentro del cerebro humano desarrollará un día una capacidad de síntesis hasta aquí desconocida para la gran mayoría de los seres humanos, y que solo poseen los grandes pensadores, aquellos que a través del luminoso puente arcoíris o antacarana conectaron su pequeña mente con la gran mente del pensador.
Lo entendemos a medida que hemos ido avanzando. Hemos posibilitado que las energías que venían por el antakarana, el punto de anclaje en el cerebro, es decir, para que exista una verdadera conciencia física de la realidad interna, debe haber un punto de anclaje en el cerebro físico. Si no, la comunicación que pueda venir se pierde por el camino y no se puede percibir a nivel concreto. ¿Qué sucede? Que esa energía estimula las células cerebrales, lo que son las neuronas, va construyendo una sinapsis, unas comunicaciones correctas, unos enlaces que posibilitan que las ideas abstractas, que la mente concreta le cuesta mucho desentrañar, porque no están establecidas esas ligazones, pueda esa mente concreta llegar a impresionar el cerebro físico y exista plena conciencia entonces de este contacto con el alma, con el pensador. ¿Lo vemos? Sí, ¿no? Dice, con respecto al pensamiento, podríamos decir que es una percepción hacia el exterior por medio de los 5 sentidos. Ojo, porque son las antenas del alma, los 5 sentidos. La mente trabaja a través de eso, pero sus verdaderas antenas sabemos que son otras, los chakras. Pero claro, entendamos lo siguiente, como mente necesitamos del input de los 5 sentidos porque todavía no vivimos de la intuición. Esa es la limitación que tenemos, estamos encarnados por algo, por algo. Con respecto al pensamiento, podríamos decir que es una percepción hacia el exterior por medio de los 5 sentidos corporales y que a través de ellos ha llegado al cerebro y de allí a la mente creando una forma objetiva o concreta que puede ser observada por el pensador. Bueno, hemos creado una forma. ¿Y qué forma hemos creado? Pues una mente poderosa, una capacidad grande de crear ¿qué? De crear formas mentales que obedezcan precisamente a lo que ese arquetipo quiere manifestar. Nos toca a nosotros, por eso el reino humano es tan importante, porque debemos de crear las formas necesarias mentales para que el plan de Dios se manifieste, que es la captación por eras, por ciclos energéticos de rayos que nos toca llevar a cabo. Sigo. El pensamiento es, pues, ante todo, el fruto de una percepción y la multiplicidad de pensamientos o percepciones exteriores han ido creando a través del tiempo, utilizando la memoria que forma parte de la capacidad divina de pensar, aquel profundo y dilatado depósito de recuerdos y de experiencias que todo ser humano utiliza para elaborar sus expresiones mentales. Este depósito o archivo de residuos memoriales, este akasha individual, constituye en su totalidad la mente inconsciente o instintiva. Releemos, El pensamiento es, pues, ante todo, el fruto de una percepción y la multiplicidad de pensamientos o percepciones exteriores han ido... No, aquí falta el que falta el pronombre relativo. O percepciones exteriores que han ido creando a través del tiempo, utilizando la memoria que forma parte de la capacidad divina de pensar, aquel profundo y dilatado depósito de recuerdos y de experiencias que todo ser humano utiliza para elaborar sus expresiones mentales. Este depósito o archivo de residuos memoriales, este akasha individual, constituye en su totalidad la mente inconsciente o instintiva. ¿Por qué? Porque hemos construido para la forma. ¿De dónde vamos a extraer el material? Del mundo de la forma, de ese depósito general. Claro, ese depósito que se va quedando el residuo vida tras vida y que los átomos simiente atesoran. Y cuando desaparezcamos, nosotros destruimos esos átomos, pero esa esencia no se pierde, va a ese depósito general. Por lo tanto, en la medida en que seamos responsables y nos vayamos esforzando en el camino y vayamos perfeccionando los vehículos de expresión, estamos manifestando un pensamiento más puro, en el sentido de que está acorde al propósito divino, es decir, al arquetipo del que está en la mente del logos, por ejemplo. Nosotros, al fin de cuentas, somos un pensamiento suyo. Y lo que llamamos como pensador nosotros, el alma, no deja de ser una proyección suya. Nosotros somos mónadas que utilizamos precisamente al ángel solar. ¿Para qué? Para que nos ayude a construir un punto manásico, que esa es la percepción que hace precisamente el ángel solar, estar en el medio. ¿Continúo?
Es curioso y altamente ilustrativo, dice Vicente, observar este fenómeno de recopilación de hechos desde un nivel de percepción netamente mental y actualizando los poderes de la intuición. Aparece como un inmenso baúl de recuerdos que se extiende desde el principio mismo de los tiempos hasta el momento actual y se aprecia en todo momento la actividad del alma tratando de hallar a través de los mismos el luminoso hilo que ha de conectarla con la presencia divina. A ver, ¿dónde estamos trabajando? Bueno, pues en nuestro mundo. ¿Y qué es nuestro mundo? Pues bueno, pues lo que hemos hecho. Dice, aparece como un inmenso baúl de recuerdos que se extienden desde el principio mismo de los tiempos, la individualización, hasta el momento actual y se aprecia en todo momento la actividad del alma tratando de hallar a través de los mismos el luminoso hilo que ha de conectarla con la presencia divina. Vamos, que nos hemos perdido en un laberinto que hemos generado nosotros también, y por lo tanto se trata de agarrarnos a ese hilo fuertemente y poco a poco desenrollar la madeja esta, volverla a realizar correctamente, extenderla bien el hilo, ¿para qué? Para llegar a la casa del Padre. Curiosamente siempre hemos seguido el hilo, lo que pasa es que el hilo pasaba por todo ese mundo de pensamientos caducos que hemos generado en muchísimas vidas y que además, como pertenecientes al reino humano, hemos de compartir también todas las menudencias de los demás humanos. Si no, no estaríamos haciendo un trabajo para el logos correcto. ¿Continúo? Dice, pero el misterio de nuestra espiritual procedencia solar no se halla en los recuerdos del pasado, sino en la percepción del arquetipo en el presente, siendo la meditación el sistema único de contacto con aquella gloriosa entidad cuya vida contiene el secreto de síntesis, el íntimo e inefable secreto o misterio que trata de descubrir constantemente el corazón del hombre. El misterio de nuestra espiritual procedencia solar no se halla en los recuerdos del pasado, sino en la captación, percepción de un arquetipo en el presente, siendo la meditación la herramienta perfecta, ¿no? Contacto con aquella gloriosa entidad cuya vida contiene el secreto de síntesis, el íntimo e inefable secreto o misterio que trata de descubrir constantemente el corazón humano. ¿Descubrir qué? ¿Que todo lo manifestado es amor? Porque si es el corazón humano y esa gloriosa entidad que está trabajando, si referimos al logos, pues se juega una iniciación en el plano búdico, poder manifestar más intensamente el trabajo que está realizando en este segundo sistema solar. No sé a qué se refiere exactamente Vicente, va a esa aportación, vamos a ver qué dice ahora. Ahora bien, todos los intentos del pensador de expresarse por medio de la mente humana y todos los esfuerzos del ser humano para descubrir el gran secreto divino por medio de la meditación quedan objetivamente registrados en el cerebro y determina el desarrollo progresivo de dos glándulas principales, la pituitaria, en el entrecejo, el cuerpo pituitario, el centro agna, o glándula, la hipófisis, glándula maestra, y la pineal. En el fondo tendríamos en la pineal el mundo del alma y en la hipófisis, la pituitaria, tendríamos el mundo de la personalidad. O dicho de otra manera, la pineal sería la mente abstracta y la otra sería la mente concreta. Fijaos lo que es el antacarana, dos glándulas que prácticamente están juntas. La distancia es mínima. Pues ese es el puente de luz, el camino arcoíris. Lo difícil que es conseguirlo, construir, lo difícil lo que cuesta y lo sencillo aparentemente que resulta. En fin, es el misterio de la evolución. Dice, el camino une ambas glándulas a través del cerebro y que todavía está en periodo de formación en la gran mayoría de los seres humanos. El cerebro es el reflejo en tiempo y espacio de la antacarana de luz que va progresando desde la mente inferior hacia la superior, desde la personalidad humana hacia la individualidad divina, desde la personalidad humana, desde la máscara humana, a la individualidad divina, el alma. ¿Sigo? Dice, no vamos a considerar en detalle el proceso de unión o integración que, surgiendo inicialmente del propósito del pensador, llega a coincidir en el cerebro físico. Nuestra intención en este capítulo es tratar de presentarles
unas cuantas ideas, presentarles cuantas ideas nos sea posible acerca de la meditación, a fin de que se aprecien claramente todos los resortes y todas las claves de poder que a través de la misma puedan conquistarse para que cada cual, si así lo siente verdaderamente, y puedan aproximarse con pleno conocimiento de causa a aquella meta de liberación superior que constituye el supremo estímulo de toda vida. No vamos a considerar en detalle el proceso de unión o integración que, surgiendo inicialmente del propósito del pensador, llega a coincidir en el cerebro físico. Nuestra intención, dice Vicente en este capítulo, es tratar de presentarles cuantas ideas nos sea posible acerca de la meditación, a fin de que se aprecien claramente todos los resortes y todas las claves de poder que a través de la misma puedan conquistarse para que cada cual, si así lo siente verdaderamente, y puedan aproximarse con pleno conocimiento de causa a aquella meta de liberación superior que constituye el supremo estímulo de toda vida. Meta de liberación superior. Será la identificación total con el arquetipo, ¿no? Ya veremos qué dice. Los tres estadios meditativos de las tres energías, los tres fuegos. Los tres estadios meditativos, las tres energías, los tres fuegos. Hay tres estadios, dice Vicente, tres fases o niveles dentro del proceso universal de la meditación divina a través del hombre. Proceso que, tal como hemos dicho anteriormente, puede ser conscientemente acelerado por un acto de servicio a la obra del Creador. Estos tres estadios toman corrientemente el nombre de concentración, meditación, entre paréntesis propiamente dicha o actividad reflexiva, y contemplación. Concentración, meditación y contemplación. Nos referiremos brevemente a estos estadios. En el primero, de concentración, la mente está sencillamente observando y examinando. No hace otra cosa que establecer contacto con el objeto de la meditación o forma que constituye el objetivo de la meditación. Eso es la concentración. Vamos adelante. Dice, en el estadio de la meditación reflexiva hay algo más. Hay distinción, comparación y discernimiento. Hay distinción, comparación y discernimiento. El aspecto forma es dejado un poco al margen y sin que la atención se aparte completamente de ella, son examinadas las cualidades implícitas en aquellas formas o que tratan de revelarse a través de las mismas. Si se medita sobre una flor, una rosa por ejemplo, se examina primero su forma expresiva, sus contornos y relieves, es decir, el lugar que ocupa en el espacio. Es el primer estadio meditativo. Se analizan luego las cualidades de la rosa, su color, su perfume y el ambiente que la rodea, así como todo el posible campo de relaciones que puede establecer con dicho ambiente. Todo esto es trabajar el aspecto meditativo, es ahondar en la concentración, reflexionando, empezar a reflexionar. Cuando la mente ha logrado extraer a través de la forma de la rosa todas las posibles cualidades de la rosa y todas sus posibles relaciones con el medio que la rodea y dentro del cual vive inmersa, surge entonces un nuevo factor dentro de la meditación, o sea, la contemplación, dentro de cuya actividad la forma y las cualidades prácticamente desaparecen del campo de atención mental, para dejar solamente dentro del campo de observación el propósito divino que trata de expresarse por medio de la forma de la rosa. ¿Lo vemos? Cuando uno mantiene la concentración, la meditación sigue avanzando, ¿qué pasa? Pierde de vista que la rosa se fusiona con lo que la rosa oculta, con el propósito. Surge entonces un nuevo factor dentro de la meditación, o sea, la contemplación, dentro de cuya actividad la forma y las cualidades prácticamente desaparecen del campo de atención mental, para dejar solamente dentro del campo de observación
el propósito divino que trata de expresarse por medio de la forma de la rosa. A ver, como es un ejemplo muy recurrente, yo me imagino que en cierta medida hemos analizado más de una vez lo que significa una rosa, el propósito que encierra. Y andando el tiempo nos hemos dado cuenta que lo que hace una rosa es decirnos claramente, una flor cuando abre, es la capacidad que como humanos tenemos de irradiar, de darlo sin pedir nada a cambio. Y se pone el ejemplo de la rosa porque la rosa pertenece al reino vegetal. Sabéis que en el vegetal se caracteriza por la inmovilidad, no se mueve, tiene unas raíces, está allí, puede ser una planta trepadora, pero tiene unas raíces y está anclada muy bien en la coordenada espacio-tiempo. Los humanos podemos movernos, aún así estamos muy ligados a la coordenada espacio-tiempo, al aquí y a la ahora. Pero la rosa, cuando es capaz de hablar, es decir lo que lleva dentro, expresarlo dentro de esta característica, lo que nos está diciendo es que el arquetipo humano responde en cierta medida al arquetipo divino. Por eso el cuarto rayo de la belleza, que el reino vegetal manifiesta de forma maravillosa, manifiesta el segundo, el cuarto y el sexto, pero el cuarto lo hace de manera genial, nos está diciendo que eso está al alcance de los humanos, pero ¿qué nos pide? Meditar, profundizar, vivir la contemplación. No en plan místico pasivo, dejándose llevar por no se sabe qué, sino siendo consciente alrededor de que todo lo que hay es precisamente para hablarnos del Creador, para hablarnos del potencial que tenemos como almas encarnadas de reconocernos como seres divinos. Por lo tanto, si adquirimos ese compromiso ya sabemos cuál es la responsabilidad con el reino humano, con el reino animal, con el vegetal y con el mineral. ¿Lo vemos un poquito? Imagino que habremos tenido experiencias de este tipo. Me imagino que sí. ¿Sí? Continúo. Dice, en tal estadio la mente queda, tal como corrientemente se dice, en blanco, es decir, sin pensamientos ni formas reflexivas. Ojo, porque una mente en blanco, como se entiende a veces, es una mente que se le ha sometido a una disciplina que se ha erradicado todo, pero no ha sido una mente en blanco fruto de una reflexión interna profunda. No es lo mismo, el mismo resultado, no lo es. Dice, es decir, una mente sin pensamientos ni formas reflexivas, sin nociones objetivas determinadas en relación con la rosa. Es como si nos pusiéramos en contacto con el Creador, con el artífice que diseñó la rosa, con el arquetipo de todas las cosas, y que hubiese en aquellos momentos una plena identificación entre el sujeto que medita y el Creador de todas las cosas. A ver, todos en cierta medida hemos tenido experiencias de este tipo más o menos místicas en las que nos hemos sentido uno con todo lo manifestado. Cuando decimos todo lo manifestado, decimos el lugar donde estamos, el medio, y dándonos cuenta del poder que tenemos de revertir la situación que hay en el mundo si fuésemos más conscientes de lo que percibimos. Ahora, esto le pasa al discípulo, al estudiante esotérico, a lo mejor una o dos veces en toda una encarnación, y eso le genera el suficiente estímulo, la suficiente energía para continuar perseverando con todo un tesón increíble, una energía increíble, directamente a encaminarse a lo más sublime, a la comprensión absoluta de ese arquetipo. Ese trabajo lo hace la jerarquía, lo hacen los maestros, lo hacen los chohanes de rayo, los hacen los budas de séptima iniciación. ¿Por qué? Porque cada vez captan más y cada vez quieren estar más al servicio de esta gran entidad. ¿Por qué la meditación es el camino del acercamiento a la casa del Padre? Porque parte de la base de que la herramienta que utilizamos es la mente. Cuando la mente la apartamos de lo mundano y la encaminamos a lo sublime, a lo abstracto, abrimos un puente maravilloso, un puente que nos lleva hacia lo más elevado y al mismo tiempo nos corresponsabiliza del trabajo de la creación, porque esto es algo que los humanos a veces olvidamos. No es que sea el karma del logos, no, es el karma nuestro, por no pensar en forma correcta. Es decir, por no buscar la razón de ser de todo lo manifestado, el arquetipo detrás de todo. Dice, el fenómeno de contemplación, dice Vicente, es más común de lo que parece, y todos lo hemos experimentado, singularmente cuando estábamos embebidos en algo que atrae poderosamente nuestra atención. Cuando escuchamos una exquisita melodía, cuando observamos una hermosa puesta de sol o contemplamos una verdadera obra de arte. Pues es cierto. En lo que respecta a este estudiante, he de decir que sí,
Soy de los que se quedan embobados viendo una fachada de un edificio. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno es como es. Me quedo embobado viendo una máquina de tren antigua, me quedo embobado viendo un avión y me quedo embobado viendo muchísimas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que incluso he tenido experiencias maravillosas de contactar con los devas que están allí. Pero bueno, eso es asunto mío. O incluso en la naturaleza, contemplando árboles, en silencio, captando los sonidos de un bosque, del sotobosque, y percibiendo cosas a mi alrededor que parece increíble la vida que hay, que no se ve, que no es visible en un bosque. Dice, sintetizando el triple proceso meditativo, vemos que la concentración se relaciona con el aspecto forma, la reflexión con el aspecto cualidad, que trata de revelarse por medio de la forma, y la contemplación con el propósito misterioso o arquetípico, que utiliza las formas para expresar sus cualidades íntimas de verdad, bondad y belleza, y que en su libre expresión constituyen verdaderamente el arquetipo hacia el cual tiende toda forma creada. O sea, de otra manera, todo lo que hay manifestado en la Tierra, si lo vemos bien y hemos tenido esta experiencia, nos habla de qué? De la calidad, de la cualidad del Logos, del Padre. Entonces, si hacemos una analogía con lo que nos sucede a nosotros, cualquier aspecto de nuestra personalidad, de nuestra salud, de nuestra constitución, ¿de qué nos habla? Del grado de vibración, de calidad, cualidad que tiene el alma. ¿Lo vemos? Mejor. Más compromiso, más responsabilidad se desprende de esta afirmación. ¿Queréis formular alguna pregunta? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Dice, vamos a examinar brevemente ahora las tres energías o los tres fuegos que condicionan todo cuanto vive, alienta y alienta dentro del universo. En donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pablo de Tarso, el apóstol iniciado, decía, el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El hombre está compuesto de espíritu, la parte arquetípica, el aspecto cualidad y el aspecto físico por donde el espíritu se va a manifestar, que se manifiesta envuelto en la cualidad. De eso no nos damos cuenta, pero si no fuese esta relación de esta forma, nada se podría crear en el plano físico. Dice, en esta breve definición se halla la raíz del proceso místico de la meditación, considerada en su función total o proceso de evolución universal. Repito, vamos a examinar brevemente ahora las tres energías o los tres fuegos que condicionan todo cuanto vive y alienta dentro del universo, en donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El iniciado Pablo decía, el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Dicho de otra manera, arquetipo, cualidad y apariencia, ¿no? A través de la cual el arquetipo se manifiesta envuelto en la cualidad, que es el punto neutro, el punto del medio. En esta definición se halla la raíz, dice Vicente, del proceso místico de la meditación, considerada en su función total o proceso de evolución universal. Dice, se comprenderá fácilmente que el espíritu se relaciona con el propósito de la divinidad, que el alma está vinculada con las cualidades que ella trata de revelar y que el cuerpo representa las funciones objetivas a través del tiempo y del espacio, o sea, la utilización de una forma universal compuesta de una infinidad de formas menores a través de las cuales el propósito divino trata de expresar las cualidades inherentes a su propia divinidad. Claro, leído así, de forma fría, de forma objetiva, decimos caramba, y nos preocupamos por el tema de la muerte en el plano físico cuando llega una pandemia y lo único que se ha destruido, ¿qué ha sido? No se ha muerto ninguna vida, se han destruido cuerpos físicos nada más. Pero como almas siguen evolucionando, como mónadas siguen en proceso de redención de materia. ¿Veis la diferencia que da, el nivel de conciencia que da la meditación esotérica cuando se llega a una conclusión de este tipo de forma espontánea? Que lo que acontece al mundo de la forma ya no te dice casi nada. ¿En qué sentido? Que es consustancial a la materia. El cambiar las formas de expresión, los cuerpos, forma parte del propio proceso de manifestación del pensador, es decir, del alma, y sobre todo de la mónada, del arquetipo, del padre. Por lo tanto, si el logos está ya por su segundo sistema solar, ¿qué quiere decir? Pues que hubo un primero,
¿Y por qué un primero? Porque quería aprender una cosa, simplificando, y en este quiere aprender otra. Y nosotros estamos exactamente en la misma tesitura, estamos continuamente ensanchando la conciencia. Lo que pasa que nos parece que el tiempo no se mueve, pero no olvidemos que una vida de 60, 70, 80, 90 años no es absolutamente nada, es menos que un milisegundo, hablando en plata. Un milisegundo, es nada, nada. Sin embargo, manifestándose perpetuamente ciertas cualidades, se va avanzando, avanzando y avanzando. Si lo han hecho antes otros, ¿por qué no apostamos nosotros por evolucionar de esta manera? Continúo. Si ahondamos algo más en el místico proceso meditativo y nos extendemos mentalmente por medio de la analogía, veremos que la sencilla exposición de Pablo de Tarso halla su adecuada réplica en el fundamento o base donde se asientan todas las grandes religiones y filosofías de la humanidad, las divinidades egipcias Osiris, Horus, Isis y aquellas que constituyen la esencia del hinduismo, Shiva, Vishnu, Brahma. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre, el Hijo y lo que sería el aspecto femenino, tanto da, Shiva, Vishnu o Brahma. Así como los aspectos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo mismo del cristianismo occidental. Nos hablan de la universalidad del gran proceso de la meditación solar, en la que los aspectos vida, cualidad y apariencia de concentración, ideación y contemplación, o de espíritu, alma y cuerpo, están siempre presentes. ¿Veis que es sencillo reducirlo todo a esto? Pero no es lo mismo reducirlo para no complicarse la vida y tenerlo apuntado en una nota, en la agenda electrónica o en la nevera, que realmente haber visto ese misterio resuelto dentro de uno. ¿Cómo? Con la propia experiencia. El día que aprendamos a quitarnos el miedo que nos da la muerte, por ejemplo, ese día el aspecto cualidad habrá mejorado completamente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si el aspecto cualidad mejora, el aspecto Padre, el aspecto Espíritu está más manifestado. Lo vemos, ¿no? ¿Sí? Vamos hacia adelante. Dice ahora bien, cada uno de tales aspectos, conforme la forma progresa hacia el propósito por medio de las cualidades, va revelando lo que místicamente denominamos fuegos o energías de la evolución. La explicación detallada del tema nos llevaría demasiado lejos, así que vamos a señalar únicamente las correspondientes analogías, dejando que cada uno de ustedes las extienda según sus propias concepciones o estudios. Cada uno de tales aspectos, conforme la forma progresa hacia el propósito, por medio de las cualidades, va revelando lo que místicamente denominamos fuegos o energías de la evolución. La explicación detallada del tema nos va a llevar demasiado lejos, así que vamos a señalar únicamente las correspondientes analogías, dejando que cada uno de ustedes las extienda, según sus propias concepciones o estudios. Las analogías son, vamos a ver, he hecho una tabla para que quede más claro, se verá muy bien en el vídeo. Dice así, concentración, forma, cuerpo y energía. Y si lo leemos en vertical tendríamos concentración, en segundo lugar tendríamos meditación y en tercer lugar tendríamos, por la primera columna, tendríamos la contemplación. Nos ceñimos a la parte superior. Y vemos en la línea, veremos lo siguiente. La primera celda nos habla de concentración, aspecto forma, cuerpo, energía, kundalini, fuego por fricción. La segunda nos habla del aspecto, la meditación, del aspecto cualidad. Cualidad nos habla del alma y nos habla del fuego solar o prana. Y la tercera nos hablaría de la contemplación, nos hablaría del propósito, nos hablaría del espíritu y nos hablaría del fojat o fuego eléctrico. Y ahora vamos a ver si sigue ampliándolo. Estas relaciones nos aleccionan en el sentido de que la energía que utilizamos en cada uno de los estadios de la meditación y que de una manera misteriosa están relacionadas con el poder mantrámico de la UN, está condicionada a nuestra propia y particular evolución, pues dentro del esquema evolutivo planetario, cada uno de nosotros utiliza preferentemente un tipo especial de fuego o energía, dependiendo de si en un ciclo de vida o de encarnación expresamos más preponderantemente el propósito por medio del fojat, la cualidad por medio del
o la forma por medio del Kundalini. Bueno, esto depende ya de nosotros, pero hay que decir una cosa, que durante una parte del sendero se incide muchísimo en el aspecto forma, la primera etapa. Luego se va ponderando y revirtiendo la orientación hacia el mundo de la cualidad. Cuando se ahonda en el mundo de la cualidad, la síntesis entre el aspecto fojático y el kundalínico, lo que se está haciendo es abrir la puerta, en lenguaje popular, a que el fuego eléctrico penetre en la conciencia, es decir, dar los pasos necesarios para depender exclusivamente de la intuición, a la hora de ¿qué? De entender lo que significa el pensamiento, con lo cual se está dejando de lado que el pensamiento, tal y como lo conocemos los humanos a nivel concreto, quedaría reducido a la mínima expresión y estaríamos hablando de algo para lo cual todavía no tenemos palabras. Una captación intuitiva de la verdad, hoy por hoy la asociamos mucho a eso del presentimiento, algunos pues tenemos ciertas facultades, nos parece tenerlas, etcétera, etcétera, pero vivir exclusivamente en ese estado de conciencia como para llegar a ser el día que Fojat realmente tome posesión, teniendo en cuenta que si realmente el fuego fojático se llega a percibir, se puede captar y se puede trabajar con él, debemos tener en cuenta que no sabemos muy bien cómo está la trama etérica nuestra y cómo están las conexiones neuronales. Ojo, porque una afluencia de ese fuego puede realmente hacer mucho daño. Por lo tanto, el proceso es muy lento y trabajar con el fuego de la materia nos va a enseñar muchísimo a no jugar con fuego precisamente. No buscar ciertos estados de conciencia si antes la relación espíritu, cualidad y materia, forma, es decir, lo que sería el espíritu, el alma y la forma, no se trabaja mejor. Forma sintética, estamos en Géminis ahora, a 2 días 3 del plenilunio, por lo tanto entendamos que es una oportunidad única de vivenciar la síntesis, es reconocerlo y ver que a través de esa trinidad uno manifiesta la conciencia que le corresponde por la coordenada evolutiva espacio-tiempo. Dice, esto parece ser muy complejo, examinado a simple vista. Dice Vicente, en realidad no lo es. Puede que extrañen ustedes los términos sánscritos tan profusamente empleados en las traducciones de los libros de tipo orientalista. En todo caso, vamos a aclararles algunas de las ideas principales para que se den cuenta de cómo todo está vinculado y relacionado. En los aspectos de energía condicionante del universo, tal como aparecen en los libros esotéricos de carácter oriental, va implícita esta idea. Fojat, Prana y Kundalini se expresan por medio de la Akasha, del inmortal Akasha, de esa esencia que está ahí, universal, ¿no? La traducción para nosotros, y se darán cuenta de lo fácil que resultará en lo sucesivo la lectura de aquellos términos sánscritos, es la energía del espíritu, la energía del alma y la energía del cuerpo, se expresan por medio del éter, ese espacio donde está todo contenido, ¿no? El éter, el Akasha, el inmortal Akasha, de donde todo procede, ¿verdad? Porque el Logos está ahí y todo lo manifiesta, ¿no? Dice, reduciendo los términos o conceptos psicológicos, podríamos asimismo decir que las energías de la voluntad, del amor y de la inteligencia, expresándose a través del éter del espacio en donde vivimos inmersos, producen el hombre manifestado. Y a partir de aquí, el proceso de la meditación como agente de liberación universal se hace rigurosamente científico. ¿Veis qué cosa tan sintética? ¿A qué lo ha reducido todo Vicente? Algo que ya sabemos, sin embargo, hay que decir una cosa, hay que conocer la terminología, no convertirnos en eruditos de la terminología oriental, ni mucho menos, pero sí tener un bagaje cultural que, bueno, que pueda sostenerse mínimamente. Pero entendamos que el dilema es la relación espíritu, alma, personalidad. Alma, personalidad, espíritu, digo alma y cuerpo, lo que sería vida para el espíritu, cualidad para el alma y apariencia para la forma caduca, que es la personalidad. Curiosamente, la atención está en el cultivo y desarrollo de la personalidad. Bueno, a ver cuándo llega que en lugar de hacer unas olimpiadas a ver quién corre más y quién salta más, se haga unas olimpiadas. Esto es una frase, me parece que es de Kutumi o de Moria, unos Juegos Olímpicos donde trabaje el Raja Yoga, la mente. Ojalá llegue el día ese. A ver si el ajedrez se pone ya como juego, como actividad olímpica.
Ahí trabaja la cabeza, la mente. Ya veremos, ya veremos. Continúo, familia. Ya queda poco, la última y nos vamos. Dice, hemos hablado de la UN y brevemente también trataremos de relacionar este mantra logoico con nuestro estudio acerca de la meditación. Estableceremos para ello una nueva analogía que les servirá de base para nuevos y más profundos estudios sobre el proceso meditativo. Esta es la tabla que faltaba. Aún, la primera columna de la izquierda, la primera fila, arriba, la A a la izquierda, la segunda habla de la U, y la tercera habla de la M, y la cuarta y última habla del OM. Así que tendríamos en la primera línea, la primera de la hilera, tendríamos la A que habla de la mente concreta, habla del pensamiento y habla del reino animal. La U, la emoción, el sentimiento, nos habla del reino vegetal. La M, conducta, acción física, nos habla del reino mineral. Y la última, la última hilera inferior, nos hablaría del OM, nos hablaría de la mente abstracta, de la inspiración y nos hablaría del reino humano. Por lo tanto, el reino humano, en tanto y en cuanto tiene conciencia, debe trabajar el mantra OM, no el AUM. Porque el AUM, la analogía que hace él, está relacionada a que además él mismo en otros libros hace relaciones magníficas, analogías con respecto a los tres vehículos de la personalidad. A la M le asigna el cuerpo físico, a la U el cuerpo astral y a la A el mental. Y al contenido del cáliz, de la mente, le llama el OM, el alma, la mente abstracta. ¿Lo vemos? Dice, consideren esta nueva relación observando preferentemente el aspecto energía y tratando de aplicar el principio hermético de analogía o correspondencia. Así a la derecha tendríamos reino animal, vegetal, mineral y humano. Animal, vegetal, mineral y humano. Que nosotros lo hacemos de otra manera, decimos mineral, vegetal y animal y humano, ¿verdad? Aquí parte del animal. Pasa por el tema de la emoción, la U, del reino vegetal, pasa por el tema de la conducta, de la acción física del reino mineral y se manifiesta como conciencia, como OM, en el reino humano. ¿Nos quedamos aquí, familia? ¿Sí? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.